Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Siendo las 17 horas con 22 minutos de este día 7 de diciembre de 2016, daremos inicio a la 45ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 45ª sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos instalado previamente esta sesión y estamos precisamente en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica de este Pleno. En esa virtud, les pido a mis compañeros podamos omitir la lectura y antes de aprobarla quiero plantear algunas modificaciones. En principio, Secretaría Técnica, le pido por favor tome nota que se retiran del orden del día los actuales puntos 4 y 5. En el punto 4 estaríamos agregando el tema de aprobar el programa anual de trabajo para el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con el artículo 9, fracción 11 del reglamento interior de este instituto. Una vez hecho esto, se recorre la numeración. Si están de acuerdo, pregunto a mis compañeros para que aprobemos el orden del día en estos términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya mencionadas. Muy bien, gracias. El punto 3 se refiere a la aprobación del acta Infoem ORD 44-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016. Si están de acuerdo, también pregunto a mis compañeros que la podamos aprobar en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /44-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016. Bien, procederemos en el siguiente punto a la aprobación del programa anual de trabajo para el ejercicio fiscal 2017 de este instituto. Ello en términos de la fracción 11ª del artículo 9 del actual reglamento interior del Infoem. También, si están de acuerdo, le pido a mis compañeros así lo manifestemos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el programa anual de trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2017 en términos del artículo 9, fracción 11 del reglamento interior de este órgano. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y que no sufrirán modificación alguna. Para tal efecto, secretaria, voy a listar todos y cada uno de los recursos de resolución a que se refieren estos proyectos de los siguientes recursos de revisión. Así me refiero a los recursos 2086, 3203, 3236, 3239, 3240, 3241, 3242, 3248, 3250, 3251, 3263, 3267, los recursos acumulados 3271 y 3308. También los recursos 3272, 3274, 3282, 3285, 3304, 3305, 3306, 3307, 3314, 3317, 3331, 3343, 3353, 3390, 3395, 3396, 3406, 3416, 3422 y 3447.
Le pido por favor, secretaria, tome la votación en bloque de estos proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión que he listado. Sí, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ha listado la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con voto particular concurrente en el 3236 y opinión particular en el 3416. Gracias. Comisionado Luna. A favor con voto particular en el caso del proyecto al recurso de revisión 3307 y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos en el caso de los acumulados, con voto en contra disidente concurrente en el 3271 y en el 3308 a favor. Y con voto particular en el 3317. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. En el caso de los acumulados 3271 y 3308, en contra del 3271 y de todos los demás, a favor. Gracias. Voto en contra disidente, perdón. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, haciendo una opinión particular en el recurso 2086 y un voto particular en el recurso 3236. Gracias. Comisionados, aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución pertenecientes a este bloque de recursos, con excepción del recurso 3271, que se aprueba por mayoría de votos, y emitiendo voto en contra con voto disidente concurrente los comisionados Zulema Martínez Sánchez y el comisionado Javier Martínez Cruz. Por lo que toca al recurso 2086, la comisionada presidenta hace una opinión particular. En el recurso 3236 hacen voto particular concurrente las comisionadas Abaid y la comisionada presidenta. En el recurso 3307 hace voto particular el comisionado Luna. Por lo que toca al 3317 hace voto particular el comisionado Martínez Cruz, y finalmente en el recurso 3416 emite opinión particular la comisionada Abaid. Gracias, secretaria. Así haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3205, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Jaltenco. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este recurso haré un cambio de sentido de el resolutivo. Cuando tenía originalmente propuesto un revoca, ahora será un sobreseimiento, y lo demás del resolutivo quedará con términos del oficio 090. No. 3200. No, ya me salté hasta acá. Perdón. A ver, perdón. Ya estoy leyendo un futuro. Ok, a ver, regreso. Es el recurso 3205 del municipio de Jaltenco. El resolutivo sigue siendo el mismo, no cambia el sentido. Únicamente voy a agregar en el resolutivo segundo, en el punto número 2, del 2009 al 19 de septiembre de 2016. Bien. Gracias, comisionada. Con esta precisión realizada por la propia comisionada ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3205 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente, con voto particular sin apartarme en nada de los resolutivos. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3205 con las modificaciones expuestas por la ponente, y emitiendo voto particular el comisionado Luna. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3235, remitido también por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Finanzas. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Ahora sí es en el que me refería hace rato, en donde estamos proponiendo un revoca. Haremos un cambio de sentido de este resolutivo por un sobreseimiento, y lo demás del resolutivo queda en términos del oficio que fue turnado a la Secretaría Técnica con las siglas de mi ponencia 090-2016.
Gracias, comisionada. Con esta precisión realizada por la propia comisionada ponente a través del oficio 90, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3235 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio en mención. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones que se han precisado en el oficio 90. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado en base al oficio 90 que precisa la comisionada Zulema. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3235, sobreseyendo el mismo y con las modificaciones ya expuestas por la ponente en su oficio número 90, diagonal 2016, que se ha remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretaria. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3249, proyecto que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría de Educación. En este primer documento, el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Gracias, comisionada presidenta. Para que se me permita, sin cambiar el sentido de la resolución, solamente una modificación en el resolutivo segundo, el cual lo preciso vía oficio con el número 209 y las siglas de mi ponencia. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Previa nota que le pido que tome, secretaria técnica, de las precisiones realizadas por el propio comisionado ponente al resolutivo segundo. Por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3249 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio mencionado y opinión particular. Comisionado Luna. A favor con las precisiones señaladas en el oficio que ha enunciado el comisionado ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3249 con las modificaciones expuestas por el ponente en el oficio número 209/2016 que se ha remitido a esta Secretaría Técnica y emitiendo opinión particular la comisionada Abaid. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3266 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, propongo al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado y ordeno entrega de información. Si me permiten también, y atendiendo a los muy valiosos comentarios realizados en trabajos previos a este Pleno, le pido por favor, secretaria, que tome nota de una modificación al resolutivo segundo, en donde nada más estaría eliminando el inciso C. Todo lo demás quedaría exactamente en sus términos. Con esta modificación, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3266 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor modificado con voto particular. Comisionado Luna. A favor con las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta y acompañándola con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3266 con las modificaciones expuestas por la ponente, emitiendo voto particular la comisionada Abaid y opinión particular el comisionado Luna. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 3270 que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Toluca. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este recurso de revisión no haremos una modificación del sentido, pero sí haremos algunas precisiones en el resolutivo segundo, las cuales fueron turnados a través del oficio número 89/2016 a la Secretaría Técnica. El resolutivo, insisto, queda en sus términos, simplemente cambian el resolutivo segundo en algunos puntos. Gracias, comisionada. Con estas precisiones realizadas por la propia comisionada ponente al resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3270 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio mencionado.
Comisionado Luna. A favor con las modificaciones que se han señalado en el oficio 89 de la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado con base en el oficio 89. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3270 con las modificaciones señaladas por la ponente en su oficio número 89, diagonal 2016, que ya se remitió a esta Secretaría Técnica. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3.309 y 3.311, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Procuraduría General de Justicia. En este proyecto, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Sin cambiar el sentido de la forma en que se resuelve estos acumulados, solamente se me permite hacer unas modificaciones, las cuales se precisan en el oficio 208, que se ha turnado a la Secretaría Técnica. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada por el propio comisionado ponente, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio en mención y emitiendo voto particular. Comisionado Luna. A favor en los términos finales según se ha dado cuenta en el oficio 208 del comisionado ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado, haciendo un voto particular concurrente. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 3.309 y 3.311 con las modificaciones señaladas en el oficio número 208, diagonal 2016, que el ponente remitió a la Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular concurrente las comisionadas Abaid y la comisionada Presidenta. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 3.394, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Mexicalcingo. En este caso, el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Para que se me permita hacer una precisión, y agradeciendo de antemano la observación del comisionado José Guadalupe Luna, que es correcta, en el resolutivo segundo, numeral 2, correctamente cambiaríamos la palabra ayuntamiento por lo que es correcto, que es municipio. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3.394 que ha remitido el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor modificado con opinión particular. Comisionado Luna. A favor con la precisión señalada por el comisionado ponente, no sin agradecer desde luego su disposición. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 3.394 con las modificaciones expuestas por el ponente y emitiendo opinión particular la comisionada Abaid. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos anticipados. Daré lectura a todos y cada uno de los proyectos de resolución que se refieren a los siguientes recursos de revisión, de los cuales le pido tome nota, secretaria, por favor, para al final tomar la votación también en bloque. Así, me refiero al recurso 3.199, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, que al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 3.253, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de la Universidad Politécnica de Tecámac, también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 3.273, también remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Toluca, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 3.279, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Amatepec,
también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 3280 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Atizapán, al ser negativa propone igual a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3281, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Axapusco, propongo el sobreseimiento. En el recurso 3283, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Donato Guerra, al ser negativa, propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 3288, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Ocuilan, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 3293, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tlatlaya, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 3301, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Almoloya de Juárez, propongo el sobreseimiento. En el recurso 3350, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Toluca, al ser negativa, se propone ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 3369 y 3370, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tepectlixpa, al ser negativa, se propone ordenar entrega de información. En el recurso 3371, que yo misma someto a consideración de mis compañeros, respecto del municipio de Tepetlixpa, al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 3377, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Texcoco, al ser negativa, se propone ordenar entrega de información. En el recurso 3399, remitido por el comisionado Javier Martínez, respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, al ser negativa, se propone ordenar entrega de información. Todos estos proyectos de resolución constituyen el bloque de negativas. Pregunto a mis compañeros si desean separar alguno para su análisis. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas noches a todas y a todos. Si me permiten, realizaría una serie de precisiones en el caso del proyecto al recurso de revisión 3253. En el resolutivo segundo párrafo, en lugar de no haya tenido conocimiento, deberá de registrarse como no haya celebrado. Y en el caso de los proyectos a los recursos de revisión 3283, 3288 y 3293 no están acumulados, pero es la misma modificación. Si me permiten, la hago en bloque. En el resolutivo segundo, después de versión pública, debe de agregarse el documento en donde conste. Muchas gracias. Gracias, comisionado, por estas precisiones a los recursos de revisión, de los cuales le pido, secretaria técnica, haya tomado previa nota. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Gracias, comisionada presidenta. También en el mismo sentido de este bloque, se me permita hacer una precisión en el resolutivo segundo del recurso 3399, el cual se precisa con el oficio 207, que ya fue turnado a Secretaría Técnica. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Bien, con estas precisiones a los resolutivos de los recursos de revisión 3253, 3283, 3288, 3293 y 3399 por los propios comisionados ponentes, le pido, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión enlistados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso anticipado o extemporáneo, a los que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos, con la modificación al 3399, 3293, 3288, 3283 y 3253, este último con voto particular. Gracias. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 207 del comisionado Martínez y el resto en los términos originalmente registrados por las comisionadas y el comisionado ponente.
Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos de este bloque, con las modificaciones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna en el 3253, 3283, 3288 y 3293. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos, con la modificación en el 3253, 3283, 3288, 3293 y 3399. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor, en el 3253, modificado con un voto particular concurrente, y modificados los recursos 3283, 3288, 3293 y 3399. Gracias. Comisionados, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión enlistados en este bloque, con las modificaciones precisadas por los ponentes en los recursos de revisión 3253, 3283, 3288, 3293 y el 3399 en base al oficio número 207 de este año que se remitió a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular concurrente las comisionadas Abaid y la comisionada Presidenta en el recurso de revisión 3253. Gracias. Así hemos llegado al bloque de acuerdos de ampliación del plazo para el cumplimiento de resoluciones, y en vista de que no está listado ningún asunto, pasamos al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Tenemos algunos acuerdos en proceso. Muy bien, se tienen por presentados. Y el último punto del orden del día se refiere a asuntos generales. Está listada la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que en este momento le pido enliste, secretaria. Comisionado, someto a su consideración los recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En primer término, los recursos de revisión números del 3519 al 3522 y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Un segundo bloque sería de los recursos de revisión números 3529 y 3530 y acumularía también el comisionado Javier Martínez Cruz. Los recursos de revisión 3557 y 3558 que acumularía la comisionada Abaid, y finalmente el recurso de revisión 3380 se acumularía a un bloque ya acumulado de los recursos de revisión 3111, 3112 y 3113 que por retorno tiene la ponencia de la comisionada Presidenta. Serían todos. Bien, si están de acuerdo, pregunto a mis compañeros para que aprobemos en sus términos estas acumulaciones. Comisionado, una vez recabada la votación económica, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones enlistadas. Gracias. En vista de que hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en el orden del día, siendo las 20:10 de este día 7 de diciembre de 2016, damos por concluida esta 45ª sesión ordinaria. Muchas gracias. Buenas noches.